Capítulo 26. El verano del tercer año del Imperio. La expedición externa del Imperio Wakantanka finalmente llegó a su fin. ¿Por qué? Necesitan tener algunas tribus cerca para decidir si emprender una expedición o no. Ya no había poderes significativos cerca del Imperio Wakantanka. Se habían rendido, habían perdido la vida resistiéndose o habían huido a lugares donde el Imperio aún no había llegado. Ya no quedan verdaderos villanos. Kim Ki-woo se burló. Por supuesto, podrían ir lejos y traer a la gente de regreso. Pero eso fue más problemático de lo que valió la pena. Costó demasiado. Además, las llanuras centrales de Norteamérica eran muy extensas. Era difícil encontrar gente allí. El presupuesto nacional ya se estaba reinvirtiendo en diversas industrias a medida que aumentaba. No podían permitirse malgastar dinero en esto. Naturalmente, la expedición terminó. Ahora, la única fuente de flujo de población externa era la llegada de nativos desde Panamá al continente. Pero esto todavía es decente. La población superó los 2,4 millones en un abrir y cerrar de ojos. Era de alrededor de 1,5 millones cuando se fundó el imperio, pero había aumentado en casi 1 millón en tan solo 2 años y medio. Esto se debió en parte a la expedición externa, pero eso no fue todo. El crecimiento natural de la población se ha disparado. Últimamente, la caza de bisontes con ballestas se había vuelto más fácil, y la carne de bisonte también había abundado. Esto significaba que el suministro de alimentos, que ya era abundante, había aumentado aún más. La carne que llegaba se distribuía rápidamente por todo el imperio en barco. Y ahora, la sociedad se acercaba a la antigüedad. La idea de tener muchos hijos aún era fuerte. El número de niños que morían disminuyó a medida que el suministro de alimentos se hizo abundante. Lo más importante es que en ese momento no había muchas enfermedades infecciosas en América del Norte. Es natural ya que no hay mucho ganado. Las enfermedades infecciosas suelen surgir y propagarse a través del ganado. Sin embargo, el ganado escaseaba en el continente americano. Por supuesto, esto también significa que su inmunidad está menos desarrollada. Esto sería fatal cuando los europeos pisaran el nuevo continente. Pero por ahora, estaba contribuyendo al crecimiento demográfico. En el viejo continente muchos niños morían a causa de enfermedades infecciosas como la viruela, pero no era así entre los nativos americanos. Como resultado, la mayoría de los niños que recibieron una nutrición suficiente crecieron sanos sin enfermarse ni morir. Su Majestad, el presupuesto destinado a la operación de jardines de infancia aumenta constantemente. Creo que deberíamos pedir ayuda cuando se utilizan. ¿Es tan serio? Sí. Y así, en la reunión imperial, Strain Tree, quien estaba a cargo de las finanzas, planteó este tema. Pero su padre, el responsable de la educación, se opuso inmediatamente. ¿Cobrar cuotas por las guarderías? Es inaceptable. Los ciudadanos imperiales solo han seguido la política nacional con diligencia, ¿no? Pero si les pides que paguen cuando la situación cambie, ¿qué pensarán? ¿Entonces quieres que el Estado cargue con esta carga para siempre? ¿No es natural que las políticas cambien cuando cambian las situaciones? ¿Y qué pasa con las familias que han tenido muchos hijos confiando solo en el Estado hasta ahora? Debes saber que esto podría causar sufrimiento a muchos ciudadanos imperiales si haces algo malo. El Estado tiene que ser fuerte para que los ciudadanos sean felices. La discusión entre padre e hijo continuó. Incluso si están relacionados por sangre, los conflictos políticos son inevitables. No fue una disputa entre padre e hijo, sino entre el Ministerio del Interior, que era responsable de las finanzas, y el Ministerio de Educación, que era responsable de los jardines de infancia. ¿Qué debería hacer? Los jardines de infancia habían sido gratuitos desde antes de que se estableciera el Imperio Wakantanka, desde la era de la tribu Creek. La administración cubrió todos los gastos de los jardines de infancia y los alentó a tener tantos niños como fuera posible. Pero bajo esta política, cuando los ciudadanos imperiales comenzaron a tener demasiados hijos, las cosas cambiaron. Había un límite en cuanto al número de hijos que una familia podía criar, pero ese límite se derrumbó. Como resultado, el número de jardines de infancia se disparó y esta tendencia continuó. Los jardines de infancia actuales son bastante diferentes de su propósito original.
La razón por la que se construyeron guarderías, que fueron las predecesoras de los jardines de infancia, fue para aprovechar la mano de obra femenina. Pero ahora, en lugar de eso, las mujeres trabajadoras fueron absorbidas por los jardines de infancia a medida que aumentaban. Ahora escaseaban las trabajadoras disponibles, como maestras, tejedoras, hilanderas y maestras de jardín de infancia. Esto se debía a que también se tomaban tiempo libre en casa durante el embarazo para tener hijos. Por supuesto, si esto continúa durante 20 años. La fruta sería muy dulce. La tasa actual de crecimiento poblacional era casi una locura. Elige el futuro o el presente. Tenía que elegir uno de los dos caminos. Pero este dilema no duró mucho. Por supuesto, tengo que elegir el futuro. Lo importante para Kim Ki-woo no era el presente. Aunque ahora fuera más difícil, tenía que elegir el futuro si prometía uno mejor. Tienes que expandir tu economía desde el principio para que sea más fácil más adelante. Kim Ki-woo recordó un juego que era popular cuando estaba en la era moderna. Un juego de simulación de estrategia que mantuvo su popularidad durante décadas tras su lanzamiento. Incluso se le consideraba un juego popular. En ese juego, si querías sobrevivir a la etapa inicial, tenías que crear y comenzar con muchas unidades económicas rápidamente para poder abrumar a tu oponente con una gran cantidad de unidades en la etapa final. La situación no era exactamente la misma, pero era similar. Será difícil, pero mantengamos la política actual con respecto a las guarderías. No podemos renunciar al crecimiento demográfico, aunque esto cause problemas para otros trabajos debido a la situación financiera. Entiendo. Strike 3 era el jefe del Ministerio del Interior. Estaba a cargo de administrar las finanzas nacionales. Por supuesto, la respuesta de Kim Ki-woo no fue la que quería oír. Pero Strike 3 se rindió obedientemente. No quería enfrentarse a su señor. En esta reunión se decidió que seguirían apoyando a los jardines de infancia. Es decir, tuvieron que reducir el presupuesto para otras plazas. Ufa. Es bueno que las ruedas hidráulicas y los barcos estén tan extendidos. El poder industrial había ido en constante crecimiento hasta entonces. Pero se necesitaba mucha mano de obra para fabricar estos bienes de consumo. Pero como las ruedas hidráulicas se fabricaban continuamente, aportarían mucha innovación, sobre todo en el sector industrial. Esto aumentaría la producción y bajaría los precios de materiales industriales como el cemento, los ladrillos y el hormigón. Pero todo es culpa de la construcción. Al menos cuando construían edificios, recibían una tarifa de uso por un período de tiempo determinado. Por supuesto, el precio era muy barato, pero era importante que lo recibieran. Pero construir carreteras pavimentadas. No existe ningún hipopótamo comedor de dinero como este. Fue como enterrar las finanzas de la nación en la tierra. El capital privado apenas daba señales de existencia. La mayoría de las fábricas eran estatales. Obtuvieron enormes ganancias vendiendo los productos producidos allí. Pero la mayor parte del presupuesto se destinó a esta construcción a gran escala. Los jardines de infancia también contribuyeron significativamente. Si Kim Ki-woo no hubiera dejado de pavimentar carreteras, expandir las industrias de ruedas hidráulicas y hacer gratuitas las guarderías infantiles, esto continuaría. Pero todas estas cosas son piedras para el futuro. Todo era por un futuro mejor. Kim Ki-woo fortaleció su mente vacilante. La primavera del quinto año del imperio. Habían pasado 5 años desde que se introdujeron las ruedas hidráulicas. ¿Cuál fue la razón por la que los artesanos expertos inventaron las ruedas hidráulicas? Era para moler. Así que, al principio, las ruedas hidráulicas se hicieron para moler. Pero Kim Ki-woo no lo dejó así. Las ruedas hidráulicas eran máquinas con un potencial infinito. Y muchos ríos fluían por el territorio del imperio Wakantanka. Las condiciones geográficas eran muy buenas para la rápida difusión de las norías. Entonces Kim Ki-woo sugirió utilizar ruedas hidráulicas para diversos propósitos. Por supuesto, gracias a los hábiles artesanos que se habían vuelto lo suficientemente competentes, Kim Ki-woo no tuvo que hacerlos él mismo con gran cuidado. Funciona bien. Kim Ki-woo salió a realizar una inspección industrial después de un largo tiempo. Hoy en día, en muchos lugares se utilizan ruedas hidráulicas.
Su uso fue muy amplio, desde triturar piedra caliza o sal de roca hasta fabricar ladrillos o cemento, pasando por proporcionar energía eólica. El distrito industrial también ha cambiado mucho. El tamaño de los hornos parece haber aumentado. Por supuesto. Con esas ruedas hidráulicas, el viento puede soplar con más fuerza y firmeza. Las ruedas hidráulicas aumentaron el tamaño de los hornos. Podrían soplar el viento con más fuerza y de manera más uniforme y, naturalmente, obtener mayor potencia de fuego. Esto les permitió hornear con mayor rapidez y facilidad en grandes cantidades. Esta fue la principal razón por la que la producción de ladrillos y cemento aumentó drásticamente en comparación con antes. Pero, esto también provocó que el consumo de madera se produjera demasiado rápido. La madera era un recurso preciado que tenía múltiples usos. Todavía había mucha madera alrededor, pero si continuaban abusando de ella de esta manera, el bosque cercano pronto se agotará. La fabricación de hierro también fue un factor importante en el agotamiento de la madera. Al principio se utilizó madera para hacer carbón, pero luego este carbón se consumió demasiado rápido. El carbón se acaba mucho más rápido a medida que el poder del fuego se hace más fuerte. En el pasado, se utilizaba hierro de baja calidad con carbono añadido mediante carburación para fabricar acero bruto con una potencia de fuego insuficiente. Pero ahora, la situación ha cambiado. A medida que la tecnología avanzaba, el poder del fuego se hacía cada vez mayor. Y ahora, incluso podían generar vientos fuertes con ruedas hidráulicas. Este aumento de temperatura condujo a la producción masiva de arrabio. Es decir, hierro. A medida que aumentaba la energía eólica, el hierro reducido entraba en contacto con el carbono y lo absorbía durante mucho tiempo en el horno, lo que daba lugar al arrabio. Este arrabio debe refinarse para obtener acero mediante un crisol. Pero esa fue una tarea difícil. Por supuesto que esto también tenía sus ventajas. Fue la producción en masa de hierro. Hasta ahora, tenían que fabricar hierro forjado y luego añadir carbono para fabricar acero. Aun con todo ese esfuerzo, la producción de acero era muy baja. Pero la producción de hierro mediante ruedas hidráulicas era incomparable con la producción anterior. Quizás el hierro sea mejor en esta situación. La fabricación de acero era importante, pero era más importante producir mucho hierro que pudiera utilizarse para la vida de los ciudadanos imperiales. El hierro estaba suficientemente bueno para usarse. Y el hierro era muy fácil de utilizar vertiéndolo en moldes y endureciéndolo, por lo que sería más fácil producir en masa muchos productos de hierro. De todos modos, lo que le preocupaba ahora no era el hierro en sí, sino la madera utilizada para fabricar hierro. Es difícil mantener el crecimiento a este ritmo. La escasez de madera quedó demostrada históricamente. La madera era un recurso limitado como combustible a medida que la industria crecía. En otras palabras, tuvo que introducir una nueva alternativa para sustituir la madera. Y coincidentemente, los montes Apalaches eran una fuente global de esa alternativa: el carbón. Y era antracita, buena para la siderurgia y diversas industrias. Y se encontraba incluso en forma de minas a cielo abierto. Fue la ubicación óptima para el desarrollo de la industria del carbón. Este lugar es verdaderamente un continente bendecido. Hubo una razón por la cual los Estados Unidos modernos se convirtieron en el país más fuerte del mundo. Ahora, ese papel lo asumiría el Imperio Wakantanka. Capítulo 27. Por supuesto, el carbón no se puede utilizar tal como está. Así como la madera debía transformarse en carbón, el carbón también debía procesarse para ser utilizado en la industria del hierro. El carbón se sellaba y se secaba a altas temperaturas para producir coque. El coque era esencial para la fabricación de hierro. Pero eso no significaba que Kim Ki-woo tuviera que estar involucrado en cada paso de la fabricación de coque. Envié esto a la Universidad Imperial. Sí, Su Majestad. El ministro del Interior Bravesky hizo una reverencia y tomó el folleto. Después de que el Ministerio del Interior se estableció por completo, Strike 3 se alejó gradualmente del papel de servir a Kim Ki-woo. Estaba demasiado ocupado con los asuntos del Ministerio del Interior. A medida que el presupuesto aumentaba día a día, no tenía otra opción. Deberían poder investigarlo por su cuenta ya que escribí todo. Seguramente saldría un informe al finalizar la investigación. Solo tenía que esperar en silencio hasta entonces. El folleto que Kim Ki-woo envió a la Universidad Imperial contenía el concepto de coque.
De hecho, la universidad actual se parecía más a un instituto de investigación que a una universidad. El sistema escolar del Imperio Wakantanka era el siguiente. Escuela primaria, donde se enseñaban letras básicas, números y lenguaje estándar como atributos. Escuela secundaria, donde se enseñaban los conocimientos conocidos. Y la universidad, donde se investigaron temas que aún no se conocían o eran insuficientes. Las escuelas primarias y secundarias no tenían departamentos separados, pero las universidades sí. Se crearon muchos departamentos y todavía se siguen creando. A medida que la sociedad se hizo más avanzada, surgirían más departamentos. La universidad es la cuna de la erudición imperial. Es cierto que Kim Ki-woo sentó las bases de diversos campos como las matemáticas, la literatura, la ciencia, etc. Por supuesto, todavía podría ayudar mucho en el futuro. Pero él no podía dirigir y desarrollar todo por sí mismo. En otras palabras, para el avance de la erudición, muchos intelectuales que estaban destinados en la universidad tuvieron que trabajar duro. Me pregunto cómo estarán estos días. No había prestado atención por un rato porque estaba ocupado. Pensando en la universidad, Kim Ki-woo quería comprobar los informes que llegaban de allí. ¿Puedes traerme algunos documentos de la universidad? Lo entiendo, Su Majestad. Poco después, Brave Ski llegó con un montón de documentos. Pero, ruido sordo. Simplemente los puso sobre el escritorio, pero se oyó un sonido pesado. La cantidad de informes no era normal. MMM. Kim Ki-woo tragó saliva mientras miraba la enorme pila de documentos. ¿Son todos estos informes de la universidad? No. No. ¿Habían otros documentos mezclados? Pero este pensamiento de Kim Ki-woo pronto se hizo añicos. Sí. Esto no es todo. Los demás ministros del Interior han ido a buscar más. Jaja. Kim Ki-woo dejó escapar una risa hueca. Las palabras de Brave Ski eran ciertas. La cantidad de documentos que trajo al principio era solo una cuarta parte del total. Lo mismo ocurrió 3 veces más. La expresión de Kim Ki-woo se volvió ligeramente sombría. Los campos de investigación de los departamentos universitarios han aumentado mucho. Entre estos informes de investigación, debe haber algunos que vayan en contra del propósito de Kim Ki-woo. Por ejemplo, experimentos sobre si sustancias peligrosas como el mercurio eran beneficiosas para la salud. O temas que obstaculizaron el desarrollo científico. No puedo tolerar esas cosas. Kim Ki-woo intentó resolver esas cosas mientras pensaba en formas para hacer que las becas se desarrollaran más correcta y rápidamente. El resultado que obtuvo fue este. Recibir informes sobre lo que cada departamento estaba investigando o quería investigar. Entre ellos, si había algo en lo que pudiera ayudar, escribía un breve comentario y daba alguna orientación. Y detendría por completo la investigación si fuera trivial e inútil para el desarrollo del imperio. Mientras leía varios documentos, vio un documento con un contenido muy interesante. El remitente era del departamento médico. ¿Nos permiten diseccionar los cadáveres de los convictos? En esa época, era radical sugerir algo así. Cada tribu tenía diferentes costumbres funerarias. Algunos los colocaron en acantilados y los dejaron descomponer por el viento, otros los arrojaron al mar y algunos incluso derrumbaron sus casas con cadáveres dentro. Pero en el actual imperio Wakantanka, la cremación se estaba volviendo algo común. Había adoctrinado a los ciudadanos imperiales a través de seriales periodísticos que los espíritus querían la cremación. Esta educación se fortaleció a medida que los periódicos se popularizaban. Sin saberlo, las cosas marchaban como Kim Ki-woo lo había planeado. Puedo ver la reacción de los ciudadanos imperiales. No importaba cuán académico fuera el propósito y que solo se enfocaran en cadáveres de convictos, era obvio que la gente pensaría que diseccionar cadáveres era un insulto a los muertos. Pero aún así, es necesario. Quería conocer al proponente a esta investigación. Se preguntó qué tipo de persona era. Vaya, es un honor, Su Majestad. Jaja. ¿Por qué tiemblas tanto? Estoy tan conmovido. La persona que propuso la disección del cadáver fue sorprendentemente una mujer joven. Pensé que sería un investigador mayor. Ya sabes, como el científico loco que suele aparecer en las películas. Pero no importaba cómo la mirara, ella parecía cuerda. ¿Cuántos años tiene?
19, señor. Oh. No tienes ni 20 años y ya estás en la universidad. El imperio adoptó la edad de la madurez. Aún así, 19 años era muy joven para un estudiante universitario. No todos los que querían ir a la universidad podían ir. A la mayoría de las personas solo les tomó 2 meses graduarse de la escuela primaria. Pero la graduación de la escuela secundaria varió mucho. Algunos se graduaron en 3 o 4 años y experimentaron diversas habilidades prácticas, y otros se graduaron más tarde para aprender cursos más avanzados. Solo aquellos que eran excelentes estudiantes o que demostraban su valía en diversas habilidades prácticas podían ingresar a la universidad. Por ejemplo, gente como Sharpeye, que fabricó gafas, o Solidamer, que fabricó los primeros tipos de metal. Ella, Llama Oscura, pertenecía a la primera categoría. Sus calificaciones fueron sobresalientes. Respira hondo. Luego podemos conversar, ¿vale? Ah, sí. Ja. Kim Ki-woo esperó pacientemente hasta que se calmó. Cuanto más respiraba profundamente, menos temblaba Dark Flame. Entonces, comenzó la conversación. Te llamé porque tu informe fue muy interesante. Jadeo. Lo siento. ¿De qué lo sientes? ¿No te molesté los ojos enviándote historias inútiles? Parecía saber que diseccionar cadáveres causaría una reacción violenta. No te llamé para regañarte, así que no te preocupes demasiado. ¿Entonces? Tengo curiosidad por saber por qué se te ocurrió esta idea. ¿Podrías explicarme el motivo? Ante la pregunta de Kim Ki-woo, ella organizó sus pensamientos por un momento y comenzó su historia. Soy huérfano. Mis padres murieron cuando yo era joven. Él ya conocía sus antecedentes. Ella era de una de las tribus que resistieron ferozmente cuando él emprendió una expedición durante la era Kreek. Es decir, Kim Ki-woo podría haber estado involucrado en la muerte de sus padres sin saberlo. Fue él quien tomó la decisión final sobre la expedición. Dark Flame pareció notar esto también y rápidamente se corrigió. No fue por la razón que usted cree, Su Majestad. Ambos murieron de enfermedad antes de convertirse en ciudadanos imperiales. Eso es desafortunado. Ella miró hacia el cielo como si recordara el pasado. Nunca olvidé el momento en que fallecieron mis padres. Se marchitaron y se marchitaron día a día hasta morir. El curandero de nuestro pueblo dijo que no podía salvarlos. Su voz se hizo más fuerte a medida que sus emociones fluctuaban más. La sociedad podía estar desarrollándose, pero la medicina todavía estaba rezagada en el imperio. Así era ahora, pero cuánto peor sería en su tribu atrasada. Entonces juré a los espíritus que me convertiría en sanador. Quería salvar la vida de muchos pacientes, como la de mis padres. Así que, cuando entré en la Universidad Imperial, elegí medicina como mi especialidad. Hizo una pausa por un momento y continuó. Atendí a muchos pacientes en el departamento médico. Clasifiqué sus enfermedades e investigué hierbas que les resultaran efectivas. Pero en algún momento, tuve una duda. ¿De qué dudaste? Los médicos solo observábamos los síntomas de las enfermedades y sus tratamientos, pero no nos importaba por qué enfermaban. Debía haber algo que afectara gravemente a alguna parte del cuerpo humano para causar enfermedades, pero ningún médico lo cuestionaba. Hola. Kim Ki-woo leyó una profunda genialidad desde su duda. Todo conocimiento parte de la duda. La pregunta era por qué la mayor fuerza impulsora que permitió el progreso de la humanidad. Quería resolver esa duda. Creo que primero necesitamos saber más sobre el cuerpo humano para poder tratar a las personas. El rostro de Dark Flames estaba lleno de intenso deseo. Era el tipo de persona dispuesta a dedicar su vida a la investigación. De hecho, la medicina se desarrolló a través de la disección de cuerpos humanos. Su historia resonó mucho en Kim Ki-woo. Pero no podía tomar una decisión apresurada. Comprendo tu intención. Pero no es algo que pueda aprobar fácilmente. Si te retractas ahora, terminará en silencio. Pero si de verdad quieres continuar con esta investigación y asumir la responsabilidad, lo incluiré en la agenda de la reunión imperial. Con tu nombre como proponente. ¿Qué te parece? Entonces sería criticada por muchos ciudadanos imperiales. Pero Llama Oscura se mantuvo firme. La chica que temblaba al principio se había ido. No importa. Mientras pueda salvar a más gente, aceptar incluso llevar harapos sucios. Bueno.
Espero que no pierdas esa voluntad. Esto es inaceptable. ¿Cómo puedes insultar a los muertos, aunque sean convictos? Los espíritus te maldecirán. Es la voluntad de Su Majestad, el Espíritu Sagrado. ¿No es demasiado presuntuoso decir que a los espíritus no les gusta? Ja. Muchos ciudadanos imperiales te mirarán con desdén. Seguramente lo harán. Pero ¿cómo se desarrolló el imperio? ¿Acaso no llegamos hasta aquí adquiriendo nuevos conocimientos? Muchos ciudadanos imperiales lo entienden. Creo que es un proceso necesario para comprender la relación entre higiene y enfermedad. No, estás a favor porque estás a cargo de la educación y la higiene. ¿Crees que los ciudadanos imperiales lo dejarán pasar así como así? Oye. Eso es duro. Por primera vez en mucho tiempo la reunión se convirtió en un desastre. Así de fuerte era el impacto que producía diseccionar cadáveres humanos. Si te preocupa la higiene, controla a la gente que acude a las fuentes de agua. No intentes buscar respuestas en los cadáveres. Eso no es responsabilidad del departamento de higiene. El problema es que todo, fábricas o lo que sea, está en la planta de tratamiento de aguas. Si trasladan las fábricas a otro lugar, todo se solucionará. G. ¿Por qué estás metiendo a las fábricas en esto? La discusión sobre los cadáveres llevó a la higiene en las centrales hidroeléctricas, a la densidad de población en las centrales hidroeléctricas e incluso a las fábricas, haciendo que las caras de los directores industriales se volvieran incrédulas. No, no es cierto. Muchos ciudadanos imperiales viven respirando el humo de la leña quemada. Y también es cierto que la higiene en las plantas de tratamiento de aguas está empeorando debido a los trabajadores de las fábricas. ¿Ya terminaste de hablar? Suficiente. Kim Ki-woo detuvo la discusión. Si esto continuaba, las fallas de cada departamento saldrían a la luz y la pelea se prolongaría sin fin. Capítulo 28. Por supuesto, Kim Ki-woo podría forzar la aprobación de cualquier asunto si quisiera. Pero rara vez lo hacía. Intentó hacer todo lo posible para generar consenso social. Sabía que si se convertía en un dictador que ignoraba las opiniones de la mayoría, el descontento inevitablemente aumentaría. Esta vez no tenía intención de romper este principio. Están todos muy equivocados. La autopsia del cadáver no es una opción, sino una necesidad. Creo que necesitamos saber más sobre el cuerpo humano por el bien de la salud de los ciudadanos imperiales. El comentario de Kim Ki-woo hizo que los rostros de la facción anti-autopsia se endurecieran. No se lo perdió. Inmediatamente abrió la boca para ayudarlos a entender. Ministro de Industria. Sí, Su Majestad. ¿Puedo preguntarte algo? Por favor, hazlo. ¿Qué hacer si una máquina, como un carro de agua fabricado por el departamento industrial, se estropea? El ministro de Industria ladeó la cabeza. Era una pregunta obvia. Bueno, si está muy dañado, lo descartamos, pero si no, lo reparamos y lo volvemos a utilizar. Cierto. Seguramente lo repararías. ¿Y qué haces si el cuerpo de alguien se descompone? Por supuesto, los curanderos tratarían a los pacientes, ¿no? Así es. Hay un punto en común en ambos casos. Si algo sale mal, se arregla. ¿No es así? Eso parece cuando lo oigo. Pero ¿no es extraño? Cuando una simple máquina se avería, uno se asegura de identificar dónde se rompió y luego procede a repararla, pero cuando una persona está enferma, solo observa los síntomas que aparecen y los trata. ¿Por qué ocurre esta diferencia? A medida que las palabras continuaban, los ministros pudieron percibir la intención de Kim Ki-woo. Es sencillo si lo piensas. Los artesanos pueden hacerlo porque comprenden a fondo la estructura del carro de agua. Pero ¿qué pasa con el cuerpo humano? ¿Hay alguien que conozca en detalle cómo los humanos pueden mantener sus actividades vitales? Los ministros cerraron la boca como si estuvieran pegados. Nunca antes habían reflexionado sobre esto con tanta profundidad. Los curanderos de hoy apenas comprenden cómo funciona el cuerpo humano. Solo observan los síntomas y los tratan. ¿Cómo puede la medicina desarrollarse así? ¿Cómo pueden decir que curan el cuerpo sin conocerlo en detalle? ¿Pero no es el cuerpo humano diferente de una máquina como un carro de agua? Jojo. Entonces, ¿puedes explicarme en qué se diferencian? No sabía que supieras tanto sobre el cuerpo humano. Por favor, dame una lección. Eso es.
Era evidente que el mecanismo de la vida y la estructura de una máquina eran diferentes. Pero sin observar el interior del cuerpo humano, no pudo dar una respuesta clara. Es necesario saber más sobre el tema para señalar sus diferencias. Por eso, los intelectuales debemos explorar y aprender constantemente sobre ellas. El discurso de Kim Ki-woo terminó y hubo un breve silencio en la sala de conferencias. Todos estaban masticando sus palabras. Pero ese tiempo no duró mucho. Pronto empezaron a surgir voces de acuerdo. Aprender sobre las diferencias. Es genial decir eso. Siento que hoy me doy cuenta de una verdad más. En efecto. Como dijo Su Majestad, necesitamos acumular conocimiento mediante la autopsia. El ambiente fluyó gradualmente como lo pretendía Kim Ki-woo. Los ministros que se habían mantenido neutrales se volcaron a apoyar la autopsia. Sin embargo, no podremos detener la reacción de los ciudadanos imperialistas. Pero el ministro de Seguridad aún parecía tener algún apego persistente y mencionó a los ciudadanos imperiales. Kim Ki-woo habló brevemente sobre esto. Es su deber como administradores evitar que estos ciudadanos imperiales causen problemas. ¿No es así, ministro de Seguridad? Kim Ki-woo enfatizó la palabra ministro de Seguridad. La gestión de los problemas recaía principalmente en el Departamento de Seguridad. En otras palabras, le advirtió que no se aferrara a ninguna excusa diciendo que la seguridad se vería afectada. Seguiré tu orden. Fue entonces cuando el ministro de Seguridad inclinó la cabeza. Para entonces, el ambiente estaba completamente alterado. Entonces procedamos con la propuesta relacionada con la autopsia tal como está. Que así se haga. Finalmente se tomó la decisión de permitir la disección de los condenados. Los prisioneros del imperio son verdaderamente lamentables. Especialmente los varones. Tuvieron que luchar como gladiadores en arenas como el Coliseo hasta morir. Y si morían, tenían que sufrir la desgracia adicional de tener sus cadáveres diseccionados. Bueno, no deberían haber cometido crímenes tan atroces. Kim Ki-woo rápidamente dejó de sentir compasión por ellos. Eran los que no servían para nada al imperio. Era justo que pudieran lavar algunos de sus pecados, incluso si era solo antes de morir y después de morir. Uf. ¡Qué cosa más horrible! ¿Cómo se atreven a profanar los cuerpos de los muertos? Así es. TSK, TSK. No me digas que van a tomar nuestros cuerpos y destrozarlos después de que muramos. La noticia de que la propuesta de disección había sido aprobada se difundió ampliamente por todo el imperio a través de los periódicos. Y por supuesto, hubo reacciones negativas. Esta tendencia era especialmente fuerte entre los ancianos, que tenían nociones fijas. No les quedaba mucho tiempo de vida. Mostraron tales reacciones debido a un vago temor de que pudieran convertirse en blanco de disección después de morir. Diseccionando cadáveres. Uf, da miedo solo pensarlo. Pero leyendo el periódico, parece que Su Majestad tiene razón esta vez. ¿Qué? ¿Crees que Su Majestad nos haría algo malo? Bueno, eso es verdad. No dudo de Su Majestad. Espero que usted tampoco. Jaja. No quise dudar de Su Majestad. Pero, a excepción de unas pocas personas, no hubo mucha resistencia. Los ciudadanos imperiales confiaron mucho en la decisión de Kim Ki-woo, pero más que eso, empatizaron profundamente con su lógica en el periódico. ¿Cómo podrían tratarse adecuadamente sin conocer sus cuerpos? A medida que la medicina avanzaba, esto beneficiaba la salud de los propios ciudadanos imperiales. ¿Estás seguro que no te arrepentirás? Por supuesto. Aunque muera pronto, si puedo ayudar a quienes padecen la misma enfermedad que yo, ¿qué problema hay con que me desgarren la carne después de morir? Has tomado una decisión muy sabia. Incluso ciudadanos imperiales comunes y corrientes, no solo prisioneros, se ofrecieron como voluntarios para donar sus cuerpos a la medicina después de morir. Un número considerable de pacientes que eran difíciles de tratar con los estándares médicos actuales mostraron tal comportamiento, y muchos otros ciudadanos imperiales que estaban de acuerdo con la voluntad de Kim Ki-woo se unieron a este movimiento. Así, se inició el desarrollo de la medicina en el imperio Wakantanga. Tengo que escapar. Se acercaba pronto el período de Quetzalcóatl. Estaba seguro de que esta vez se lo llevarían a rastras. El último hermano que quedaba fue llevado y se convirtió en alimento para el dios en el que creían esos demonios.
De todos modos, algún día moriría miserablemente. Golden Parrot no pudo olvidar la escena de Quetzalcóatl del año pasado. Fue movilizado para llevarse un sacrificio de su propia tribu. La golpearon con un palo hasta que dejó de respirar. Ese no fue el final. No, fue solo el principio. Los demonios que la mataron le cortaron la garganta y le separaron el corazón del cuerpo. Luego le clavaron un palo largo en el corazón y lo ofrecieron a su dios. Para poder beber su sangre con tranquilidad. Además, su cabeza fue ensartada en una torre de calaveras, Chompangli, y se convirtió en una decoración, y su piel fue pelada y se convirtió en la túnica de un sacerdote. Su sangre fue rociada sobre la tierra para orar por una buena cosecha el próximo año. Los monstruos que vivían en Tenochtitlán consideraban a su tribu, Tecuac, y a innumerables otras tribus, solo pan. Iniciaban guerras de flores cada vez que necesitaban comida y las usaban como alimento. ¿Pero podré sobrevivir huyendo? Astutamente, aumentaban el número de sacrificios asignados a su tribu si alguien de su tribu huía. Debido a esta terrible situación, donde se vigilaban mutuamente, tuvieron que esperar el momento de convertirse en sacrificios. Los innumerables miembros de la tribu que eran sacrificados cada año. Se sentía furioso al pensar, especialmente, en los niños. Pero su tribu no tenía poder para resistirlos. Pero no quiero que me ofrezcan como sacrificio obedientemente. Prefiero suicidarme. Loro Dorado decidió. Aunque sacrificarían a más miembros de su tribu, quería vivir. A él no le importaba si lo criticaban por ser egoísta y lo maldecían. Pero él quería poner esta excusa. ¿No fueron los demonios los que obraron mal, no él? ¿Qué hay de malo en querer vivir? Y esa noche, comenzó una huida desesperada. Era una noche en la que incluso la luna perdió su luz. Quizás por eso, la guardia era más estricta. En días como este, más miembros de la tribu huían. Pero tuvo suerte. El portero que custodiaba la puerta fue por casualidad al baño. Me escapé. Ahora no podía regresar a la tribu. Como traidor, siempre terminaría siendo el siguiente sacrificio. El loro dorado corría sin parar. Hacia el sur, y otra vez hacia el sur. No se detenía en ningún pueblo que veía. Siempre tomaba los caminos más difíciles, las montañas y los bosques. ¡Puaj! Él tenía hambre. Había comido algo en mal estado y le dolía el estómago. Además, le daba vueltas la cabeza. Pero él quería vivir y no se detuvo ni un momento. Aunque había huido impulsivamente de la tribu, era un excelente guerrero y un experto en la caza y la recolección. El tiempo pasó y volvió a pasar. La ropa que llevaba se convirtió en harapos y su cuerpo quedó cubierto de heridas. Perdió peso por no comer bien. De lejos, debía parecer un esqueleto. Me pregunto qué hay ahí. Era un camino tan peligroso que nadie entraba ni salía. Había oído rumores de que vivía gente más allá de este lugar, pero lo dudaba todo después de vagar tanto tiempo. Pero el loro dorado aceleró sus pasos con una paciencia sobrehumana. Y por último. Por fin. El bosque terminó. Un espacio abierto llenó su vista. El loro dorado cojeaba. Tenía un problema en la pierna izquierda, por lo que no podía caminar derecho. ¿Cuánto tiempo caminó así? Un pueblo. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio rastros de civilización en sus ojos. En ese momento, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Él sobrevivió. Él realmente escapó de esos demonios. Sollozo, sollozo. No pudo contener las lágrimas. Pero sus pasos seguían adelante, aunque cojeaban. Cuando estuvo lo suficientemente cerca. Así que por eso. Espera. ¿Qué? ¿Por qué de repente estás así? Eso. El hombre señaló en una dirección con el dedo. Entonces su compañero, que estaba de guardia con él, miró hacia allá. ¿Qué? ¿Es una persona, no? ¿Una persona salió de esa jungla? Mientras estaban desconcertados por la pregunta. El loro dorado confirmó que lo habían encontrado. Entonces, la tensión que había estado reteniendo con una fuerza sobrehumana se aflojó de repente. Ruido sordo. El loro dorado finalmente perdió su fuerza y se desplomó en el suelo. ¡Guau! Los guerreros se sobresaltaron y se acercaron a él. ¿No es esto peligroso? Se ve muy mal. Tenemos que llevarlo al pueblo rápidamente.
Un hombre que parecía que podría morir en cualquier momento. Los guerreros rápidamente levantaron el loro dorado y corrieron hacia el pueblo. Así fue como el hombre que escapó del pueblo mexica del imperio azteca, el loro dorado, entró en el abrazo del imperio Huacantanca. En Panamá se estaba desarrollando un acontecimiento histórico que quedaría registrado como un punto de inflexión en la historia. Capítulo 29. Afortunadamente, el loro dorado sobrevivió. Se había desplomado únicamente por el hambre y el agotamiento. Pero una cosa estaba clara: seguramente habría muerto sin su ayuda. No hablaban el mismo idioma, pero la gente de la tribu lo cuidaba mucho. Le proporcionaron generosamente comida y carne, lo que no era fácil para un extraño. Era algo inimaginable en el lugar donde había vivido el loro dorado. Gracias. El loro dorado quedó profundamente conmovido por su bondad. Pasó el tiempo. Recuperó algo de movilidad y comenzó a comprender un poco su idioma. Gracias a eso aprendió muchas cosas. Este lugar es abundante en comida. Por eso pudieron ayudarlo sin ninguna carga. Y otro hecho. Este lugar también fue subyugado por otro imperio. Le pareció extraño. Este lugar no era tan atrasado como había oído. No era inferior al lugar donde había vivido. Incluso tenían caminos pavimentados con piedra. Pasó sus días aprendiendo su idioma y el idioma del imperio Huacantanca, como lo llamaban. Cuando pudo hablar un poco, le preguntó a la esposa del jefe, Viento Veloz, que lo había estado cuidando, sobre todo aquello que le causaba curiosidad. ¿Qué clase de lugar es el imperio Huacantanca? ¿Por qué no los odias? ¿Odio? Jaja. ¿Por qué crees que deberíamos odiar al imperio? ¿No es obvio? Todos los invasores son iguales. Son demonios que ansían explotar a las tribus débiles. Estás equivocado. El imperio no es tan malo. Era algo que el loro dorado no podía entender con su sentido común. Los invasores de la Triple Alianza, que tenían a Tenochtitlán como su capital, habían oprimido sin piedad a muchas tribus. Entonces pensó que todos los invasores eran iguales. ¿Pero estaba equivocado? Al ver su expresión, sonrió levemente. Claro, al principio conquistaron muchas tribus por la fuerza. No tuvieron piedad de quienes resistieron hasta el final. Ella recordó el pasado. Los invasores eran fuertes. Los guerreros que se enfrentaron a ellos directamente sufrieron daños fatales. Pero entonces, escuche la historia completa antes de juzgar. Ella lo interrumpió y continuó. Finalmente llegaron al otro lado del mar. Pero entonces ocurrió algo extraño. ¿Algo extraño? Sí. Por alguna razón, dejaron de invadir otras tribus. Como si ese fuera su destino. Para entonces, las tribus cercanas habían formado una alianza contra la amenaza del imperio. Incluso quienes se odiaban unieron fuerzas. Se reunieron, pero de repente la lucha cesó. Los guerreros del imperio solo se defendieron y no provocaron ningún conflicto. Pensábamos que se estaban tomando un respiro. Que pronto se pondrían a subyugar a todos los que los rodeaban. ¿Y qué pasó? ¿Atacaste primero? Su interés aumentó a medida que escuchaba. El loro dorado quedó cautivado por su historia. No. Si los hubiéramos combatido de frente, seguramente habríamos perdido. Nos preparamos para la guerra de guerrillas. La alianza pensó que los guerreros del imperio definitivamente los atacarían. Pero todavía tenían una oportunidad. Conocían muy bien el terreno de esta zona. Con la ayuda del terreno, pudieron superar su desventaja en armas. Pero un día, los guerreros del imperio llegaron con un intérprete y pidieron reunirse con nosotros. ¿Te pidieron verte? ¿Vinieron a declararte la guerra? De ningún modo. Querían la paz. El guerrero del imperio dijo que solo necesitaban una forma de llegar al otro lado del mar. Que no tenían intención de oprimir a otras tribus. Afirmó que las diversas tribus y el imperio podían coexistir pacíficamente. ¿Les creíste? Por supuesto que no al principio. Era muy común en las relaciones intergrupales descartar promesas anteriores como si fueran zapatos viejos cuando la situación cambiaba. Las tribus de la alianza también pensaron lo mismo. Pero no tenían la fuerza para librar de inmediato una guerra a gran escala contra el imperio. Así que decidieron coexistir con ellos por ahora, mientras los vigilaban.
Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas cambiaron sutilmente. Los rumores se extendieron. En las zonas ocupadas por el Imperio se estaban llevando a cabo diversas construcciones, y cualquiera que trabajara allí podía conseguir fácilmente comida, ropa y diversos dispositivos asombrosos. La mayoría de la gente resopló al principio. Creían que era mentira. Pero los rumores persistieron incluso con el paso del tiempo. Deberían haber desaparecido naturalmente si fueran falsos. Entonces algunas personas fueron tentadas. Trabajaron en las zonas ocupadas por el Imperio y regresaron con las mismas recompensas que los rumores. Sin una sola herida. Carne de alta calidad y comida deliciosa que nunca antes habían probado. Y ropa y zapatos iguales a los que usaba la gente del Imperio. Cuencos hechos de algo llamado cerámica y varias necesidades. Les dieron todas estas cosas solo para ayudarlos con su trabajo. Y este apoyo continuó. Cada vez que iban a trabajar, recibían las mismas recompensas. A partir de entonces, cada vez más tribus comenzaron a acudir al territorio del Imperio. El Imperio los aceptó a todos. Pavimentaron carreteras y construyeron zonas residenciales. Ayudaron a construir barcos en el astillero y aprendieron habilidades. Algunos se convirtieron en marineros y vivieron en barcos. Cuanto más adquirían habilidades, más les pagaba el Imperio. Luego algunas tribus incluso quisieron someterse al Imperio. El Imperio los recibió generosamente. Muchas tribus se trasladaron al continente del Imperio. Tenían noticias suyas con regularidad. La mayor parte del suministro entre el continente y esta zona era gestionado por personas de sus tribus. Decían que todos eran iguales ante su majestad el emperador. Que el continente era un lugar espléndido y que allí no ocurría nada irrazonable. No lo puedo creer. Al principio yo también pensé que era mentira. Pero ahora sé que es verdad. Muchos jóvenes de nuestra tribu se unieron al Imperio Wakantanka, y puedo confiar en sus palabras. ¿Existió tal imperio? ¿Un imperio que tratara por igual incluso a las tribus más débiles? De repente, el corazón del loro dorado comenzó a latir más rápido. Su majestad hizo que todo esto sucediera. Ya lo respeto mucho. No había rastro de falsedad en su rostro. ¿Qué clase de persona era el emperador? ¿Cómo podía lograr que incluso las tribus conquistadas lo respetaran sinceramente? Al menos parece diferente a esos demonios. Hasta que llegó aquí, solo tenía un objetivo. Para sobrevivir. Pero ahora que había sobrevivido y escapado, era hora de pensar en cómo vivir a partir de ahora. ¿Puedo convertirme en ciudadano del Imperio también? Por supuesto. Cualquiera puede convertirse en ciudadano del Imperio. Solo hay algunas restricciones. Restricciones como: abandonen otras creencias y sirvan solo a los espíritus en los que el Imperio cree. Y aprendan el idioma estándar del Imperio. Vayan a la escuela primaria y aprendan las letras y los números. ¿Y luego? Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿En serio? Cosas muy sencillas. No había nada como servir al Imperio durante un cierto periodo de tiempo. ¿Qué tal, te ayudaron un poco mis palabras? Me ayudaron mucho. Gracias por decírmelo tan amablemente. El loro dorado le hizo una reverencia agradecida. También preguntó a otras personas sobre el Imperio, pero las respuestas fueron similares. Y luego. El loro dorado tomó una decisión. Me convertiré en un ciudadano del Imperio. De todas formas, no tenía a dónde regresar. El loro dorado decidió comprobar por sí mismo qué clase de lugar era el Imperio. Y si es posible, quería vengarse a esos demonios. Los ojos del loro dorado brillaron fríamente. Vaya. Un tipo interesante. La existencia del loro dorado llegó a manos de Kim Kiwoo. Un hombre que había escapado del Imperio Azteca. Había recorrido solo un camino tan duro. Sus dificultades se reflejaban en sus ojos. Quería verlo una vez. También necesitaba saber la situación exacta del Imperio Azteca. Sí. ¿Está aprendiendo el idioma estándar ahora? Sí. Ahora ha llegado al Imperio y un profesor le está enseñando exclusivamente el idioma estándar. Entonces dile que venga a verme cuando domine el idioma estándar. Tengo curiosidad por saber qué clase de persona es. Te lo entregaré. Podría resolver todas estas curiosidades cuando llegara el momento.
No tenía prisa, por lo que Kim Ki-woo decidió esperar pacientemente. Por cierto, ¿cómo está la zona de Panamá? Había transcurrido bastante tiempo desde que el área de Panamá se había estabilizado. Kim Ki-woo buscó un informe sobre Panamá por capricho. Les di suficiente, así que será mejor que estén estables. Kim Ki-woo había invertido mucho dinero en el área de Panamá. No tenía intención de exprimir a las colonias como lo hacen los países imperialistas modernos. Era inútil presionarlos y acumular resentimiento. Eso solo conduciría a una resistencia feroz al final. Era mejor utilizar la mano de obra nativa y pagarles justamente. Su mercado de consumo aumentará a medida que se vuelvan más ricos. De todos modos, el imperio monopolizaba el suministro a los nativos. No había necesidad de competir con nadie más. Fue como ampliar el territorio económico. Gracias a esta política, muchos miembros de tribus de Panamá entraron gradualmente bajo el dominio del imperio o decidieron naturalizarse. Y con su trabajo, el comercio con el continente sudamericano se hacía más fluido. El imperio inca. Kim Ki-woo había aprendido algo tarde. Los nativos andinos afirman que no existió el imperio inca. Fue una afirmación errónea. Simplemente no sabían de su existencia porque el imperio inca aún no había invadido su zona. Este malentendido se resolvió rápidamente. A medida que comerciaba con más tribus del sur, vio que muchas de ellas ya se habían sometido al imperio inca. Por supuesto, no era como si el imperio inca hubiera ocupado la mayor parte de los Andes como lo conocía Kim Ki-woo. Eso significaba que se estimaba que la época actual era alrededor de mediados del siglo XV. Sintió que se acercaba al siglo XVI en un instante. El día que vea la cara de Colón no está lejos. Kim Ki-woo ya había preparado un escenario para el descubrimiento de América por parte de Colón. Pero al darse cuenta de que le quedaban menos de 50 años para su llegada, revisó su plan. Lo sentimos, pero el descubrimiento del Nuevo Mundo se retrasará. Mientras Kim Ki-woo vivió, el destino de Columbus había cambiado. Colón moriría sin poner un pie en el continente americano. Luego de entregar únicamente los caballos y las enfermedades que traían. Por supuesto, otros europeos llegarían al continente americano a través de diversas rutas más tarde. Pero mientras Kim Ki-woo estuviera vivo y alerta, no podrían establecerse adecuadamente en el continente americano. Yo decidiré cuándo interactuarán los dos continentes. A partir de ese momento la historia de la Tierra cambiaría por completo. Capítulo 30. Por fin se terminó el coque. Es decir, podrían solucionar la escasez de carbón que se inició insuflando aire en el horno conectado a la noria. Este hecho se extendió rápidamente a los líderes imperiales, incluido Kim Ki-woo. Se convirtió en el punto de partida de un feroz debate. El director de saneamiento lo inició. Ya no necesitamos una zona industrial en la capital. No, no deberíamos. ¿No está de acuerdo, director industrial? El director industrial guardó silencio. Pero el director de saneamiento no tenía intención de soltar las riendas. ¿Por qué la zona industrial estaba tan concentrada en la capital hasta ahora? Porque era relativamente más barato producir máquinas aquí, donde la mayoría de los ciudadanos imperiales viven cerca de la capital. Y también había una razón por la que no necesitábamos trasladar la zona industrial a un gran costo. La mayoría de los directores que asistieron a la reunión coincidieron con las palabras del director de saneamiento. Kim Ki-woo no fue la excepción. Pero ahora tenemos una razón. Porque a partir de ahora tendremos que usar carbón. El combustible más importante para la fabricación de hierro en la industria pasó del carbón vegetal al coque. Es decir, era necesario trasladar la zona industrial más cerca de la mina de carbón. Era muy ineficiente transportar carbón en barco hasta la capital para luego utilizarlo en la fabricación de hierro y en diversas fábricas. Además, como saben, el carbón no produce mucho humo. Es una locura mantener la zona industrial de la capital en esta situación. Las palabras del director de saneamiento son muy razonables. Si el precio de las materias primas baja, ayudará a las finanzas nacionales que disminuyen día a día. Si la zona industrial se traslada, creo que resolverá el problema de la densidad de población. Una vez terminadas sus palabras, el director comercial, el director de interiores y el director de seguridad añadieron una palabra cada uno. Todo fue beneficioso para sus departamentos. Kim Ki-woo asintió. Esto es matar 3 pájaros de un tiro.
Abre un respiro económico, resuelve el grave problema del humo y, finalmente, alivia en cierta medida el problema de la densidad de población en la capital. ¡Qué bonito es esto! De todas formas, tuve que aumentar el tamaño del horno y del calentador. Era necesaria una expansión a gran escala para utilizar la rueda hidráulica, el coque y el carbón. Si no ahora, el traslado costaría más adelante. Y además del director industrial, ¿no están de acuerdo otros directores? Estaba convencido de que era el momento adecuado para trasladar la fábrica. Kim Ki-woo le preguntó al director industrial, quien mantenía la boca cerrada. Director industrial, ¿tiene algo que decir? El director industrial Geo Meung-gil-mul organizó sus pensamientos y comenzó a hablar. El imperio Wakantanka se ha desarrollado hasta ahora gracias al desarrollo industrial. Se basa en el arduo trabajo de los artesanos. Es un hecho que todos reconocen. Pero los están echando de la capital porque las cosas han cambiado. Es un trato injusto. ¿Injusto? ¿Acaso no los expulsan de la capital a cambio de su dedicación? Esto inevitablemente causará graves privaciones a los artesanos. Era un problema que ya había previsto bastante. También hubo muchas quejas como problemas de seguridad causados por los delincuentes de las minas, problemas de educación de los niños, etc. Pero entre ellos, la queja más central fue la de haber sido expulsados de la propia capital. Sin embargo, en ese momento no podía seguir solucionando ni siquiera las quejas de los artesanos. Tenía que mantener bien la concentración. Cada vez que intentaba hacer algo, siempre había gente que se quejaba. Pero esta vez se trataba de artesanos, una clase importante del imperio. No tengo más remedio que pedir sacrificio por el país. El sacrificio de lo pequeño por lo grande. A Kim Ki-woo tampoco le gustó mucho esta frase. Pero tenía demasiada experiencia en cuanto a por qué esto sucedió con frecuencia a nivel nacional durante los últimos 15 años. Y esta vez también llegó el momento de hacerlo. La ciudad de la zona industrial se convertirá en una enorme urbe, comparable a la capital, en el futuro y se convertirá en el centro de toda la producción. Asumiré la responsabilidad y apoyaré hasta entonces. Sin embargo, no puedo renunciar a los intereses del imperio ni a los de sus ciudadanos por las quejas de los artesanos. No habrá marcha atrás en este asunto. Los artesanos seguramente quedarán muy decepcionados con el imperio. Lo dijo indirectamente, pero significó que los artesanos se sintieron traicionados por Kim Ki-woo. El disgusto apareció en el rostro de Kim Ki-woo. ¿Estás criticando mi decisión? Solo entonces Barro Negro se dio cuenta de su error e inclinó la cabeza profundamente. Lo siento. Creo que mis emociones se volvieron demasiado intensas. Ten cuidado en el futuro. Kim Ki-woo no dijo nada más. Comprendió que el director industrial se sentía suficiente. El director industrial había estado ayudando a Kim Ki-woo durante mucho tiempo. Por lo tanto, respetaba profundamente a Kim Ki-woo como a otros directores. Pero él es el jefe de los artesanos. Tenía que pensar en el bienestar de los artesanos como máxima prioridad. El director industrial estaba en un dilema. Kim Ki-woo consoló suavemente al director industrial. Sabía que los artesanos estaban descontentos. Pero no podría persuadirlos de alguna manera. Puede que ahora estén insatisfechos, pero seguro que algún día comprenderán su decisión. El jefe del departamento industrial no pudo negarse cuando su señor se lo ordenó. Su señor era el gran emperador que había construido el actual imperio Waktan. Sintió que el Barro Negro estaba a punto de retirarse. También comprendo perfectamente las intenciones de su majestad y de los demás jefes. ¿Cómo puedo oponerme a usted si dice eso? Intentaré apaciguar a los funcionarios del departamento industrial y a los artesanos de la fábrica. Bien. Confío en que te irá bien. Así fue como finalmente se decidió el traslado del distrito industrial. Después de ese día, todas las fábricas que necesitaban fuego o estaban relacionadas con él comenzaron a prepararse para el traslado. Por supuesto, trasladar una fábrica no significó que de la noche a la mañana se construyera un nuevo distrito industrial en una zona desierta. Eso hubiera sido milagroso. La ubicación había sido decidida hacía mucho tiempo. A lo largo de los montes Apalaches, especialmente alrededor de Birmingham, se encontraba el principal distrito industrial. Era un lugar donde era fácil obtener carbón, hierro y piedra caliza y estaba junto al río.
En ese lugar se concentró la construcción a gran escala. ¿Eh? Están construyendo una nueva ciudad aquí. Es un pueblo bastante ruinoso. Al menos las carreteras están bien construidas. Esto fue lo que dijeron los trabajadores de la construcción después de visitar el sitio planeado para la nueva fábrica. Había un camino pavimentado que conectaba las minas con el río. Se pavimentó inicialmente para el transporte de materias primas. Pero aparte de eso, no era más que un pueblo de tamaño reducido. Entre ellos había pueblos bastante grandes, todos ellos situados a orillas del río, por donde llegaban y salían los barcos. Bueno, al menos hay mucha piedra caliza y carbón, así que no tenemos que preocuparnos por los materiales, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando tengamos suficiente gente. Sus palabras se convirtieron en semillas. Pocos días después, muchos trabajadores acudieron al lugar donde se construiría la ciudad industrial. ¿Son todos ellos trabajadores de la construcción? Vaya. ¿Todos vinieron aquí después de dejar otros trabajos? Dios mío, eres tan lento con las noticias. ¿Qué pasó? Algo pasó. Su Majestad detuvo muchas de las obras. Envió a la mayoría de esos trabajadores aquí. ¿Es eso cierto? Era verdad. Kim Ki-woo concentró sus esfuerzos en construir una ciudad industrial deteniendo muchas de las obras en curso. Los obreros que se reunieron así comenzaron a trabajar simultáneamente. La construcción avanzó rápidamente con más piedra caliza que la que salía de las minas circundantes. Los obreros de la construcción ya eran expertos en la construcción de edificios estandarizados. Gracias a ello, las zonas residenciales, los comercios, las comisarías de policía, etc., incluidos los distritos industriales, revelaron rápidamente su aspecto. Kim Ki-woo tenía dos razones para hacer esto. La primera fue bajar el precio de las materias primas lo antes posible. Y la otra era que si continuaba construyendo otras cosas mientras construía una ciudad industrial, sus ya precarias finanzas podrían colapsar. Pensó que sería más rápido de lo esperado para los artesanos mudarse a su nuevo hogar. Su Majestad. El presupuesto para escuelas secundarias, universidades, jardines de infancia y construcción es excesivo. El costo de trasladar el distrito industrial y los artesanos también es enorme. Estamos empezando a ver el fondo de nuestras finanzas. El rostro de Strike Tree, que habló, estaba muy pálido. Así de mala era la situación financiera. Uf. Por fin llegó a este punto. Kim Ki-woo pudo ver que la situación era bastante grave. Había habido indicios de colapso financiero desde el principio. Pero hasta ahora, había logrado sobrevivir gracias a un creciente poder industrial. Pero si seguía así, solo sería cuestión de tiempo antes de que sus finanzas se agotaran. La oferta seguramente aumentaría en el futuro. Ahora estaba ocupado construyendo grandes fábricas, incluyendo acerías. Pero la demanda no aumentó tanto como la oferta. Más bien, hubo suficiente margen para disminuir. No había necesidad de comprar cosas nuevas si ya las tenían en casa. Al final, solo había dos maneras de resolver el problema financiero. O bien redujo los costes de fugas como había pensado antes. O tenía que ganar dinero abriendo nuevos mercados. Kim Ki-woo no tenía intención de utilizar el primer método. Además, comerciar es muy difícil sin dinero. El crecimiento económico tiene un límite en este entorno. Para ganar dinero en esta época, necesitaba mucho oro y plata. Para satisfacer todas estas cosas, ¿no tengo otra opción que hacer eso? Algo que no había hecho porque se sentía incómodo con ello. Pero la situación había cambiado. Entiendo lo que dice, ministro del Interior. Tengo algo en mente para esto, así que puede regresar por ahora. Espero que esta vez haya un buen resultado. Árbol Recto inclinó la cabeza y regresó al Ministerio del Interior. Tan pronto como se fue, Kim Ki-woo le dijo a su asistente. Llama al ministro de Asuntos Exteriores. Así fue como Kim Ki-woo decidió convertirse en un villano para salvar la economía de su país. La región de los Andes. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Uf. ¿Es tan obvio? Sí, lo es. El jefe de esta delegación comercial, Woo, preguntó con expresión perpleja. Por supuesto, había un intérprete entre ellos, por lo que la comunicación fue fluida. ¿No te hablé la última vez del país llamado Tawantinsuyu en el sur? Sí, lo hiciste.
Tahuantinsuyo era el nombre del imperio inca. Esos bastardos están extendiendo sus garras a nuestra región. Me preocupa que destruyan a nuestra tribu si esto continúa. Mientras decía eso, el hombre miró a Wisewod y expresó sutilmente su deseo. Me pregunto si podrías vendernos algunas armas del imperio Wakantanka. Te pagaremos generosamente. Eso es realmente. Sé que es una grosería preguntar, pero tampoco será bueno para el imperio si perecemos, ¿verdad? He oído que ya han perdido varios socios comerciales por culpa del Tahuantinsuyo. Eso es cierto. Pero, Wisewod se quedó en silencio con una mirada preocupada. Fin del capítulo 30.